Un beso a Chispa. Adelante, por favor, con mucho gusto, como no. Chispa, mil besos. Hola Ángela, otros para ti, cielo. Tan Gracias. bella. Gracias por todo tu trabajo, me encanta. Y a mí también. Gracias por el de todos. Todos estamos en uno con el papi. Así es, Con el sí, papi. señora. Qué linda. Es nuestro papá, así les dice La a verdad que uno, sí. ¿Ves? de La verdad que sí. cariño. Bueno, Ah, ahora y sí, vamos, ahora estamos, todo lo que se diga a partir de este instante saldrá en vivo en Facebook avisando. Un segundo, déjame ver si... Ah, no tengo. Buenas tardes, gusto de acompañarles. Muchas gracias por la invitación. hola Buena, Irene, ¿qué buenas tal? tardes. Hola, bienvenida Irene, gusto en Hola, saludarte. Irene. Gracias. Un segundito. Bien. Listo. Mucho tiempo invitando a Irene y hace poco que empezó a venir. Qué bueno. Me da mucho gusto, hermana, que te animaste y que Bienvenida. das buen, Bueno, amigos buenos queridos, comentarios. bienvenidos todos nuevamente. Qué gusto saludarles, qué gusto que nos acompañen. El día de hoy vamos a tratar el tema de Dalmatia y la Atlántida. Y vamos a compartir un video hecho con la preciosa voz de Chispa, del mismo autor, creo que Joel González o algo así, no me acuerdo el apellido. Y vamos a hacerlo en dos partes. No es muy largo, pero lo hacemos en dos partes para poder reflexionar sobre lo que nos presenta. El video está muy completo. Entonces, para iniciar, ¿a quién le gustaría hacer una oración, por favor? Yo sí. Excelente, gracias, Irmita. Adelante, cuando gustes. Hola, Padre amado, estamos aquí reunidos para una vez más continuar con este tema que nos interesa a todos acerca de el príncipe y todo lo que con ello viene, y te pedimos que nos des entendimiento para poder comprender bien estas cosas y saber cómo proceder. Te damos gracias, Padre, por los alimentos que nos das diariamente, y te pedimos por aquellos que tienen dificultades para obtenerlos, para que no les haga falta nada. También por los hermanos que están enfermos, los que están presos y los que están en los hospitales. Padre, sabemos que tú eres amoroso y a todos nos provees, o pones a tus ministros para que nos provean. Te damos gracias por eso, y más que nada te damos gracias por estar con nosotros aquí mediante nuestro amado Creador Jesús Micael de Nevadón. Esperamos que siempre nos acompañes, que nos ayudes a crecer más para poder ayudar a otros y poder darles el amor como tú nos lo vas mostrando. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, Irmita. Qué linda oración. Bueno, para empezar, quiero saludar a nuestros amigos que nos están acompañando en Facebook. Es un gusto saludarles, qué bueno que nos acompañen. Vamos a iniciar, la transmisión, vamos a compartir, mejor dicho, el video. Un segundito, disculpen, no lo tengo seleccionado y no me deja mostrarlo. Aquí está. Díganme, por favor, si lo pueden ver. Sí. Muchas gracias.
Bajo las aguas del actual Golfo Pérsico, en una zona que se debate entre países ricos y pobres, entre los intereses petroleros de Occidente, en un lugar turístico y atractivo con su magia árabe, pero a la vez asolado con algunas guerras, se encuentra un gran secreto bajo sus aguas. Las pruebas de Dalamatia. El libro de Urantia revela que la primera ciudad humana apareció hace cientos de miles de años. Esta ciudad, llamada Dalamatia, fue el origen de la civilización humana. A diferencia de esta novedosa información, popularmente se habla de la Atlántida, Lemuria y Mu como civilizaciones avanzadas de la antigüedad. Sin embargo, es posible que estos relatos mitológicos tengan base narrativa en la antigua ciudad de Dalamatia. Los documentos dicen: se ubicó la sede central del príncipe planetario en la región del Golfo Pérsico de aquellos días, en la zona que correspondió a la Mesopotamia futura. Azotó a Dalamatia una marejada 162 años después de la rebelión. Se sumergió la sede central planetaria bajo las aguas del mar y no volvió a emerger esta tierra hasta borrarse casi todos los vestigios de la noble cultura de aquellas espléndidas épocas. Pero los vestigios aún más vetustos de los días de Dalamatia existen bajo las aguas del Golfo Pérsico, y el primer Edén yace sumergido bajo el extremo oriental del mar Mediterráneo. Este fue el código legal de Dalamatia durante casi 300.000 años, y gran parte de las piedras sobre las cuales se inscribió este código yacen actualmente bajo las aguas frente a las costas de Mesopotamia y Persia. Las citas anteriores del libro de Urantia explican que es posible aún encontrar vestigios de la civilización humana aparecida en Dalamatia. This is what happens when you exit the matrix. Pay close attention. The end is astonishing. When you are in the process of awakening. En este Joder, creí que era un zumbombe ahí. encontramos la zona del Golfo Pérsico actual, donde alguna vez estuvo asentada la primera civilización humana. En los años 30 del siglo XX, que fue la época en que los documentos de Urantia fueron entregados, no existían estudios topográficos y de arqueología submarina que hicieran suponer la existencia de una civilización desarrollada en la cuenca del Golfo Pérsico. Sin embargo, en décadas recientes, la invención de satélites y la posibilidad de mejores fotografías ha revelado que las imágenes satelitales demuestran la existencia de estructuras submarinas bajo las costas del Golfo Pérsico. Más recientemente, estudios topográficos y análisis de las imágenes satelitales, además de los estudios con sonar, han revelado que hace miles de años la cuenca del Golfo Pérsico no estaba tan inundada como hoy, y claramente es posible que hubiesen existido civilizaciones y ciudades en la misma.
En esta serie de imágenes notamos cómo hace algunos años un grupo de investigadores han reunido evidencia satelital y de sonar submarino que han permitido la visualización de estas imágenes de las profundidades del Golfo Pérsico. En ellas vemos las posibles estructuras como un templo, cámaras y una larga muralla. En esta otra imagen vemos una muralla submarina y sus intersecciones en ángulos, además de estructuras y construcciones que se encuentran como ruinas. Aquí observamos nuevamente las líneas que posiblemente están asociadas a murallas, calzadas y caminos. Y el círculo. En esta imagen observamos otra vez las líneas asociadas a una posible muralla y la existencia del templo mencionado en los documentos de Urantia, en donde la unión La de vía líneas con un del círculo alrededor forma una estructura, una plataforma. En esta diapositiva nos adentramos en el desarrollo de esa posible estructura asociada al templo, en donde los investigadores presentan en 3D la forma de la posible sede del Consejo y quizás el templo. Además, se observa cómo cierta geometría es similar a algunos patrones observados en otras representaciones alrededor del mundo. Esto es posible porque recordemos que el libro de Urantia narra que la sede de Dalamatia fue la base del conocimiento que se expandió por el mundo de aquellos días remotos. Todo el trabajo de los investigadores presentado en las imágenes anteriores y en estas lo podemos hallar en un enlace que será dejado en la descripción del vídeo. Sin embargo, es también sorprendente repasar la descripción del libro de Urantia sobre todas las estructuras antes comentadas. En el documento 66 se nos dice: el núcleo del asentamiento del príncipe era una ciudad muy sencilla, pero muy bella, cercada por una muralla de 12 metros de alto. La reserva de tierra dentro de las murallas de la ciudad era suficiente para abastecer a la población de casi 20.000 habitantes mediante el pastoreo y la horticultura. Todos los edificios de Dalamatia eran de un solo piso, con excepción de la sede del Consejo, que era de 2 pisos, y el templo central del Padre de Todos, que a pesar de ser pequeño, tenía 3 pisos. La ciudad se trazó en 10 subdivisiones, con las sedes centrales de los 10 consejos del séquito corpóreo, situadas en el centro de cada una de estas subdivisiones. En el centro de la ciudad estaba el templo del Padre Invisible. La sede central administrativa del príncipe y sus asociados estaba dispuesta en 12 cámaras, agrupadas contiguamente en torno al templo mismo. Ya en el año 2010 aparecieron artículos en el Science Daily sobre los descubrimientos recientes que revelaban con sorpresa la existencia de una civilización bajo las aguas del Golfo Pérsico. Incluso llegarían a decir que esta civilización sería la primera civilización humana, concordando así con los documentos.
Les propongo que hagamos acá una pausa, si les parece bien, para comentar y reflexionar sobre lo que acabamos de ver y escuchar. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quisiera hacer. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Desde la Ciudad de México. Fíjense que cuando leemos acerca del príncipe, su llegada a Urantia, ahí me surge una duda muy interesante. Recuerden que llegó hace 500,000 años y yo me pregunto, ¿qué tipo de humano había en Urantia en ese momento? Ahorita que estamos reunidos me gustaría platicarlo porque ¿con quién llegaron los asociados y el príncipe aquí para establecer todo ese conocimiento y esparcirlo? ¿A alguien le surge por ahí alguna idea de qué tipo de humanos eran los que estaban aquí en la Tierra? Perdona, ¿podrías repetir la pregunta? Recuerdan que hace 500,000 años llegó el príncipe planetario y todo lo referente a Dalmatia. Ajá. ¿Qué tipo de humanos había en ese tiempo aquí en Urantia? Todos los descendientes de Andonifonta, la raza andonita. Había 500 millones de seres humanos en todo el mundo. En el momento, o sea, en la época de la llegada del príncipe y su séquito y todo el equipo de seres espirituales, las ángeles, toda clase de seres que los acompañaron, aparte del séquito corpóreo, en esa época, en ese momento, fue que surgió la raza Sanjico, o sea, los hijos de la familia Sanji que eran de colores, razas de colores. Pero eso apenas surgía en ese momento. En el momento que llegó era puro raza andonita. Exacto, de hecho, los 100 de Caligastía tomaron plasma justamente de ellos. Perdón, mi pregunta era en el sentido de que ya ven que actualmente se catalogan en hombre de Neandertal, el hombre moderno, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. ¿Cuál era el que estaba aquí en ese momento? De las categorías de las ciencias, o sea, la verdad que sé poco. No sé si Adrián puede responder. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Sí, como bien dijo Ginny, desde el punto de vista de la clasificación que nos da la revelación, sí, claramente eran todos andonitas y recién habían surgido las razas de color que se iban mezclando y a través de las migraciones y todo eso, ¿no? En cuanto a las clasificaciones científicas, yo calculo que también lo dice la revelación, ¿no? Cuanto más alejado de la sede del príncipe hablamos, muy probablemente hubieran sido casi todos Homo erectus ya más avanzados, ¿no? No los Homo erectus primarios, digamos, no los Homo erectus de los que surgieron Andonifonta, sino Homo erectus más avanzados. Bueno, sabemos que las razas de color surgieron de lo que se llama la tribu de los badonitas, que ya eran también mezclados. Y según algunas clasificaciones, ya hace unos 500,000 años ya habría dispersos algún exponente neandertal primitivo, ¿no? Porque los neandertal, digamos que reinaron sobre el género Homo durante varias decenas de miles de años. Entonces, muy probablemente algunos ya eran también neandertal primitivos. Así que yo creo que cuanto más alejado se estaba de la sede del príncipe, podríamos hablar de Homo erectus, lo que la revelación llama tribus badonitas, algunos ya que comenzaban a mezclarse con las migraciones de las razas de color, y quizás en algunos lados también había ya exponentes de Neandertal, ¿no? Eso es. Y ya lo hablamos una vez, me parece, cuando hablamos de las razas, ¿no? Me parece que habíamos dicho algo así parecido. Exactamente. Bueno, eso, gracias. Gracias Adrián, excelente. No sé si eso respondió a tu pregunta, Rafa. Sí, en realidad pues sí, porque me dicen claramente que es Neandertal, ni siquiera Homo sapiens, era Neandertal el que estaba en ese momento. Gracias, Rafa. Sí, el Homo sapiens es bastante posterior, ¿no? Ya tiene que ver con la mezcla
de los adanitas y con las razas azules y con los cromañones europeos. O sea, falta mucho todavía, digamos, evolutivamente para el surgimiento del sapiens. A partir de la Dalmatia falta mucho recorrido por delante para que surja el sapiens. Yo Muchas del gracias. video, ¿Mm? acerca del video y de la ciudad, me parece haber visto en algunos sitios de internet que hay varias ciudades en el mundo que son similares a esta ciudad Dalmatia. Similares, no son igual. Incluso en Sudamérica, y también ¿cómo se llaman? Los barridos que hay en los campos. Ujú. Hay unas simulaciones como de la ciudad de Dalmatia. Y si no mal recuerdo, en el siglo XX señalaban esos sitios como la Atlántida. El sitio de allá La Atlántida. Sí, como la Atlántida. O sea, la búsqueda de la Atlántida, porque decían que esa ciudad hundida era la Atlántida. No había la información como tal como ahora, pero sí hay. O sea, había ya búsqueda acerca de qué era esa ciudad hace medio siglo. Gracias, Irmita. Quiero saludar a Miguel, a Jesús, Francisco, Ostaila, bienvenidos, gusto en saludarles. Qué gusto que nos acompañen. Adelante, Adrián, por favor. Sí, acerca de lo que decía Irma, ¿no? De la semejanza de varias ciudades antiguas, ¿no? En el diseño. Si uno ve algunos diagramas que se relacionan con la obra de Platón, ¿no? Cuando habla de la Atlántida, cuando Platón hace el esquema, no sé si Platón directamente, o los intérpretes, o los primeros editores, ¿no? De las obras de Platón, pero cuando se hace el esquema de la supuesta Atlántida, si uno lo ve, el esquema es claramente los tres círculos concéntricos, ¿no? El emblema de Micael. Sí. Claramente. Y eso ya está en el relato en los dos relatos de Platón que hablan sobre la Atlántida, ¿no? En el Timeo y en Critias, que son los dos relatos de diálogos donde Platón hablaría por primera vez de la Atlántida. Lo que uno deduce, o sea, la Atlántida en realidad es una construcción mítica, en sí misma no existió nunca. Hay como dos grandes teorías, ¿no? Dos corrientes de pensamiento sobre eso. Uno dice que es meramente una alegoría, que en realidad Platón era una historia ficticia donde Platón quería revelar un sistema de gobierno ideal, y cómo en ese sistema de gobierno ideal la corrupción o las ansias de poder terminaban por destruir un sistema de gobierno por más ideal que pareciese en su momento, ¿no? Pero, y otros, Adrián, este otros hecho de toman, llamarle Atlántida, ¿no se Sí. refería a Platón al hecho de que eran atlantes, lo que se le llama gigantes? Sí, tal cual, sí. Lo que pasa es que hay muchísimas teorías, ¿no? de Atlántida. Yo creo que algunas nosotros por revelación podemos decir que sí, que se tomarían ciertos relatos o ciertas cositas de Dalmatia y también del primer jardín de Edén, de los dos, ¿no? Creo que hay cosas mezcladas de los dos en el mito de Atlántida. Después hay otras dos tradiciones que serían más históricas, digamos, no reveladas, donde también dice que Atlántida puede tener cierto componente de lo sucedido en la Grecia, pregriega en realidad, o sea, en Creta, ¿no? En la Creta minoica, y cómo terminó esa isla. También ahí podría haber elementos, lo cual también sería sugerente, ¿no? Porque supuestamente en Creta y en toda la parte pregriega sabemos por revelación que hubo componentes de adansonitas ahí mezclados también, ¿no? Y después hay otro componente también que podría ser histórico, de algunos elementos de la tradición de la leyenda de Atlántida,
que tienen que ver con el pueblo de Tarsis, ¿no? De los tarsesios, que que estaban ubicados en toda la zona o sea, en la salida hacia el Atlántico, ¿no? Hacia lo que hoy conocemos como Atlántico. Claro, en las costas ibéricas, digamos, ¿no? Entonces Sí. es un pueblo también con un componente también de relatos históricos medios mitológicos, que no se saben tampoco muchas cosas de ellos, otras sí, tienen todo ¿Hay un componente de menciones en la rey. Biblia? Hay menciones en la Biblia de una tal Tarsis. Algunas menciones de esas pueden ser en realidad de la ciudad de Tarso, que era de donde era oriundo Saulo, ¿no? Pablo, y no tendría nada que ver con este No. pueblo. Y hay otras de sí que también mencionan Tarsis, sobre todo como un enclave comercial de salida al mar. Entonces ese sí podría estar refiriéndose a este Tarsis, ¿no? Porque habla de un Tarsis que comerciaba con los fenicios, Los que puertos y comerciaba eso, con estos, sí. exactamente, un lugar portuario, un lugar de intercambio comercial. Entonces sí podría tratarse de ese Tarsis, ¿no? Entonces quizás en la Biblia podríamos encontrar menciones a este Tarsis. Entonces eso, se estarían conjugando como 4 grandes relatos, ¿no? Dalmatia y el primer jardín, que es algo que nosotros conocemos y sabemos por revelación, y también algunos componentes de pueblos históricos o de lugares históricos documentados, como el destino de la isla de Creta y de este pueblo de Tarsis, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta también es que esto a Platón, la historia, le habría llegado a través de Solón, y a Solón a su vez le habría llegado por unos sacerdotes egipcios. Bueno, nosotros sabemos que los egipcios tienen conservaron grandes porciones de relatos y de verdades del tiempo del Edén y de Dalmatia y de todo lo que pasaba en Mesopotamia, ¿no? El tema es que no hay documentos históricos que prueben que los egipcios sabían de este tema, ¿no? Porque en algún momento se dijo que había como unas columnas, como algunas columnas escritas que Solón habría visto, y después parece que Solón no las habría visto y que las habría visto otro intérprete que le contó a Solón. Entonces, bueno, obviamente cuando hay un teléfono descompuesto, ¿no? A medida que nos vamos remontando más hacia atrás, él me dijo, le dijo, que le dijo, quién le dijo, entonces es como que se complica un poco. Pero bueno, las tradiciones son esas. Por un lado, una alegoría de Platón, y por el otro, un relato de Platón basado en hechos que Platón conocía de primera, segunda o tercera mano, basados en enclaves históricos geográficos que probablemente fueron verdaderos, ¿no? Y como decía Irma, esto del nombre, ¿no? Del nombre de Atlántida, o sea, esto tiene más que ver con la posición, ¿no? O sea, si uno toma lo que era el jardín de Edén, que habría estado ahí frente a las costas sirias, ¿no? Al sur de Chipre, o formando parte del mismo macizo de tierra de Chipre, o no, pero ahí en esa zona, o Dalmatia, que hubiera estado en el Golfo Pérsico. Bueno, Platón ubica la Atlántida, o sea, claramente más hacia el oeste, ¿no? La salida del Mediterráneo, a la salida hacia lo que en esa época tenía millones de nombres, no se llamaba exactamente Océano Atlántico. Océano Atlántico se empezó a llamar Y precisamente pudo así. haber sido un caso para- de perspectiva, porque una cosa es el pueblo del que, o sea, los anditas y donde estaba el jardín, y, o sea, la ciudad de Alamatia, y otra es la ubicación de los iberos, pero ambos están enfrente. Sí, Entonces por eso, podría ser cosa de con la perspectiva. ubicación, claro, ahí, o sea, si uno lo sitúa hacia el Atlántico, claramente uno entendería que se toma ahí como fuente principal la de este pueblo ibérico, ¿no? Que estaba desparramado por toda esa zona, inclusive hasta llegar a lo que se conocía como las columnas, ¿no? Como Gibraltar, ¿no? Como lo que hoy conocemos como Gibraltar, que sería la salida, digamos, la salida mediterránea hacia el Atlántico. Y el nombre precisamente se lo pusieron por eso, ¿no? Por Atlas, ¿no? Por el héroe griego, que era hijo de Poseidón, que en la leyenda de Atlántida, Poseidón, al tomar posesión de Atlántida, se la regala o se la asigna a su hijo mayor, que sería precisamente Atlas.
Y otro detalle que es interesante es que cuando Poseidón divide la Atlántida, la divide nada más y nada menos que en 10 reinos. Y ahí se nos viene la división administrativa de los 10 consejos de Dalamatia, ¿no? Eso es sugerente e interesante también. Bueno, hasta ahí por ahora. Gracias. Excelente, gracias, Adrián. Adelante, Jesús, por favor. Por aportar teorías un poco así, a ver, dentro de un todo, ¿no? Creo que da pequeñas pistas el Urantia sobre la Atlántida cuando habla de los lemures, ¿no? Habla de los lemures, los primeros que nacieron en el continente americano, pero ese continente americano estaba mucho más cerca del de Europa que lo que está ahora, ¿no? Muchísimo más, ¿no? El mar Atlántico era mucho más pequeño, ¿no? Después casi se eliminaron, pasaron muchísimo tiempo y llegó la segunda oleada de lemures, la que de ahí vino Andoy Fonta, ¿no? Y tal, tras una larga historia. Y yo creo que por ahí van los tipos de la Atlántida, ¿no? Después de la desaparición de los lemures, tanto del primero como del segundo, empieza, entonces nos estamos remontando muy atrás. Lo que queda aquí son pequeños vestigios, pequeñas anécdotas, quizás pues algún monumento debajo del mar, o alguna cosa y tal, ¿no? Entonces, muy difícil, ¿no? ¿Y quién existía hace medio millón de años? Bueno, pues lo mismo. Hay un seguimiento más o menos que aquí Adrián favorece mucho, ¿no? Dentro de lo que dice el Durante, lo que dice la ciencia, la antropología moderna, y concuerda en muchos aspectos, y esto cada vez está muy definido, ¿no? Más definido, ¿no? Lo que quiero decir es que también es muy bueno que los hallazgos científicos, que por ejemplo el premio Nobel que se está dando de la espectroscopía de la luz, ¿no? De que llega hasta la secuencia del átomo y tal, donde no puede llegar el carbono 14, no puede llegar ningún análisis. Es similar donde está llegando ahora, por ejemplo, el telescopio James Webb, que no llegaron nosotros, se las pasa fronteras y los astrónomos están desconcertados, ¿no? Y los antropólogos están a este nivel, van a empezar a desconcertarse cuando analicen huesos. Lo que pasa es, claro, que como hay tan pocos supervivientes y aislados de una manera u otra, a ver si hay un sentido de unificación, ¿no? Que supongo que la habrá, pero si no nos mienten, ¿no? Y después está también las cosas con sentido creadas, tanto debajo del mar como en tierra, ¿no? Si es una ánfora o cualquier instrumento de pedernal o de lo que sea, que traspasa el tiempo discernible, eso lo va a averiguar los experimentos científicos modernos, lo va a averiguar porque va a analizar hasta casi hasta el último electrón, ¿no? O sea, llegamos a un nivel extraordinario. Que nos digan la verdad o no, yo no lo sé, pero herramientas hay, ¿no? Y ojalá no se pierda mucha materia prima de todo esto, porque, bueno, para los curiosos como nosotros y por corroborancia con el libro de Urantia, pues bueno, no es que sea vital, pero es importante, ¿no? Ok. Gracias, Jesús. Ismael. Sí, voy a poner una imagen de un hallazgo de Huelva, de España, que se descubrió recientemente. Adelante, pues. ¿Se ve? Sí. Este fue un descubrimiento que se descubrió hace años en la provincia de Huelva, Andalucía, de una construcción de una civilización que era la de los tartesos, donde se descubrió que existe una arquitectura muy similar a la de Dalamatia, ¿no? O sea, con círculos concéntricos. Y está muy relacionada con la cultura de los tartesos, ¿no? Antes se creía que los tartesos eran fenicios, pero se ha descubierto que los tartesos tienen muchas diferencias con los fenicios.
En la lengua, por ejemplo, son muy similares a los fenicios, pero en cultura y en cosas son muy diferentes a los fenicios. También las tribus ibéricas creían que los tartesos eran dioses. Es decir, que los tartesos venían a civilizar y a mejorar la vida de los nativos. De hecho, lo hicieron. Muchas herramientas, agricultura, ganadería, todo eso, lo introdujeron los tartesos hacia los íberos. Entonces, para ¿Eso mí, de qué fecha data? pues eso es de muy antes de Cristo. Eso fue incluso antes de que los romanos conquistaran la península ibérica. Los tartesos tenían una civilización instaurada en Andalucía, y de hecho los griegos y muchos pueblos del Mediterráneo comerciaban con ellos porque tenían un comercio y unos recursos muy avanzados para su época. Entonces se ha descartado un poco eso de que sean fenicios realmente los tartesos. Y los íberos, pues como dije anteriormente, los consideraban dioses, y porque venían a introducir un montón de ganadería, de agricultura, de técnica increíble que los íberos en esa época no tenían. Entonces yo creo que los tartesos eran anditas que intentaron recrear por todos los medios la antigua Dalmacia. La muestra es, por ejemplo, esta arquitectura. En otra provincia de Andalucía se ha descubierto otra arquitectura de otros círculos concéntricos. Entonces yo creo que para mí los tartesos eran anditas que intentaron reconstruir Dalmacia. Y posiblemente Platón se topó con estas construcciones y la asoció con Dalmacia, ¿no? Platón también tenía mucha tendencia a exagerar las cosas. Por ejemplo, decía que la Atlántida era igual de grande que Europa y Asia juntos, por lo cual si eso fuera así, no sería una isla, sería un continente gigantesco, lo cual pues está súper descartado. Platón, pues como dije, pues tenía la tendencia esa de exagerar mucho los relatos y muchas cosas que les contaba. Entonces para mí que esa tal Atlántida existió en la península ibérica, y fue un intento de reconstrucción de lo andita para intentar reconstruir Dalmacia, pero que finalmente fracasó. Gracias a lo que quería decir. Me encantaría, Ismael, si nos puedes dar más o menos el nombre de esta imagen, de lo que estamos viendo en la imagen, y la fecha aproximada en que eso sucedió, porque eso nos ayudaría a ubicarlo temporalmente, en qué civilización o qué razas, etcétera, ¿no? Si puede ser. Gracias. ¿Puedes interrumpir el compartir pantalla, por favor? Gracias, muchas gracias. Ya te paso la palabra, Irmita, nomás déjame saludar a Claudia y a Marcelino y a Laura, bienvenidos. Y Jesús, creo que no te había saludado, ya te pasamos la palabra, pero nomás por las dudas, aquí va el saludo, bienvenido. Hola, Marcelino. Bueno, ahora sí, Irmita, por favor. Y al hermano Carlos Alberto que acaba de entrar. Carlos Alberto y Gerardo, perdón. Sí. Hola, Carlos Alberto, gusto saludarte. Hola, También Gerardo. Laura entró. Hola, Laura González, sí. Bienvenida. Y Miguel. Laura. Miguel Soto, ¿cierto? Sí. Adelante, hermanita. Yo quiero pensar que sí hubo asentamientos similares a Dalmacia que derivaron del grupo de los noditas que salieron al mundo cuando la inundación, que fue muchos años después del príncipe, y también cuando ya estaban Adán y Eva en Urantia. Y una de las cosas, entre ese lapso de que los hijos de Nod salieron, bueno, los noditas salieron de la zona de los jardines al mundo, y con la pregunta que hizo el hermano de los humanos, ¿qué humanos había? No quiero pensar, o sea, quisiera poder saber, no imaginarme, cómo con la gama de personalidades que había en ese tiempo, que podían hacerse visibles
a los humanos, más que hoy podamos tener una visión de alguno de ellos, porque en ese tiempo los intermedios eran de otro comportamiento. Además, los noditas eran grandes, eran fuertes, eran superhumanos, y sí, los mortales urantianos tenían acceso de vista y convivencia con ellos. Eran grandes, como vimos la vez pasada. Gilgamesh carga su leoncito como si fuera mi gato. Entonces, la serie de cosas que estos humanos tuvieron que tomar en su mente de lo que veían, aparte de fenómenos milagrosos, por decir, porque lo digo entre comillas, porque veían cosas que realizaban los superhumanos y que también eran apoyados por ángeles y por intermedios. Entonces, el juego mental que tenían estos humanos y la capacidad de absorción de las cosas. Creo que ahorita, si ponemos a 100 personas y que ocurran esos fenómenos, 69 se mueren de un infarto. Y los demás quedarían perplejos. Porque no tenemos ya costumbre de ver las cosas espirituales o de otra, ¿cómo le puedo decir? Pues de otra dimensión. Y aquellos tuvieron que quitar todo ese miedo, toda esa perplejidad, inventando mitos y leyendas. Y de ahí se deriva un montón de cosas que de momento, en este momento nos suenan, pues, retraídas de los cabellos, no puede ser, eso no puede ser, pero no puede ser en nuestra mente actual. Pero ocurrieron fenómenos en aquel tiempo que nosotros no tenemos ni idea, porque vivir tan pocos humanos entre tantos seres espirituales y algunos superhumanos, pues debe haber sido algo no muy sencillo. O sea, estaban aprendiendo, la humanidad estaba aprendiendo, pero les cayó así como cubetazo. No era una lluvia, fue un cubetazo. Y esos cubetazos, al que le hayan echado uno de agua, sí que lo agarran a uno mal parado. Es lo que quería comentar, nada más. Gracias, hermanita. He descubierto lo de los tercesos, en el año 1200 antes de Cristo. 1200, ok. Gracias. Eso Antes de Cristo. sí, perfecto. Gracias, muy amable, Ismael. Jordi, adelante, por favor. Sobre la Antártida, yo lo lógico y lo que pienso yo, personalmente, Atlántida. Sí, la famosa Atlántida, de donde sale la Atlántida y los 3 círculos de la Atlántida, de la ciudad de la Atlántida. Bien, no pueden ser de la época de Dalmatia, por una sencilla razón. En la época de Dalmatia no habían los 3 círculos. Los 3 círculos son después de la rebelión de Lucifer, que Gabriel embandoló la bandera con los 3 círculos. A partir de entonces existen los 3 círculos. Dalmatia no tenía murallas con 3 círculos. Ya lo acabamos de leer, no tenía. Y lo más lógico es esto, es que la teoría de la Antártida, la Antártida, es de la época de Adán y Eva, o anterior o posterior de Adán y Eva. No puede ser de otra época tan antigua. Opino que Eso es lo que opino yo, es lo que opino yo, La lógica que me dice a mí. Los 3 pero los 3 círculos... Después de la rebelión de Lucifer. Antes no existían los 3 círculos. Bueno, no se habían enarbolado, pero los conceptos que los representan son
infinitos, son eternos. O sea, eso es un... Y él representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Divino, que es lo más eterno que existe en la creación. Pero lo hicieron presente durante esa rebelión, Sí, pero físicamente. tienes que tener en cuenta que la bandera esta, aquí en Urantia, no se sabía los 3 círculos. No, Pero la porque los 3 rebelión círculos fue son entre ellos. de la rebelión de Lucifer y punto, no hay más, es la lógica pura aquí en Urantia. Ya está. Sí que representan los 3 círculos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Sí, todo lo que queráis. Pero la guerra fue en Por esto Jerusalén. Graviel enarboló esta bandera. Y después vino Melquisedec y con los 3 círculos. Hermano en Jordi, Dalmatia no había la ni guerra 3 fue... murallas, ni había esto, no había nada. No había ninguna representación con 3 círculos. La guerra fue en Jerusalén y los que hicieron la ciudad fueron los superhumanos. Ellos sí tenían conocimiento de esos círculos. Yo digo No que creo que hayan... es mi opinión, es mi correcto. opinión, Irma, es mi opinión. Ajá, yo comento también en mi opinión. Sí. Un segundo, disculpen, perdonen, disculpen. Creo que Platón lo que hizo fue sintetizar una serie de tradiciones y historias que se contaban. Platón lo que hizo fue recoger esas historias y esas tradiciones y transformarlas, como dijo Adrián, posiblemente también en algo moral, en una lección, en algo porque él se dedicaba a eso, ¿no? Entonces, es posible que tengas razón, Jordi, en un aspecto, en el aspecto de que el símbolo de los 3 círculos no se conociera. No sabemos, porque no está revelado. Puede que no, que eso sí fue un concepto posterior o una divulgación posterior, puede ser. Pero el hecho de que Platón haya sintetizado distintas cosas, es posible que haya hecho una mezcla de conceptos, antiguos y recientes. Eso es solamente lo que yo quería comentar como una perspectiva distinta, ¿no? Hay una cosa que es muy lógica. 3 círculos. ¿Y por qué no un triángulo? Porque pienso yo, ¿Por qué no un triángulo? porque es un más triángulo fácil. representa lo mismo. Sí, pero el círculo es sin fin, no tiene principio ni fin, por eso el círculo. Además, así está el universo central. Bueno, Los disculpen. 3 círculos tienen una función que es el primer círculo, que es el pequeñito, y representa al Padre. Y el Padre está envuelto por el Hijo. Y a la vez el Espíritu Infinito envuelve a los 2. Ahí está, exactamente. Por esto es una representación de ciclo. La Iglesia Católica lo representa con un triángulo. Por la Trinidad, 3, claro, Bueno. 3 lados. Ahí está. Bueno. Venga, está. Está bien, todo vale. Adelante, Marcelino, por favor. Muchas gracias, estimada Ginny. Un gran abrazo para todos. Me complace nuevamente compartir con ustedes. Estimada Ginny, veo que están hablando, haciendo comentarios de la Atlántida. Entonces quería comentar algo, pero antes de comentar algo que cuando me preguntan, pues yo expreso más o menos lo que voy a comentar. Quería leerles un pequeño o un párrafo que está en el documento 78 de la sección 5. Esto aparece en mi libro en la página 873. Y dice así: 132 miembros de esta raza, esto se refiere a la descendencia combinada de Adán y Eva, y por supuesto los noditas con otros miembros de las demás razas, que se llaman los anditas. Los anditas, dice, 132 miembros de esta raza, anditas, que se embarcaron en una flotilla de barcas pequeñas desde el Japón, llegaron a la larga
a América del Sur y uniéndose por matrimonio con nativos de los Andes, establecieron el linaje de los futuros emperadores de los incas. Esto, por supuesto, sucedió hace unos 12.000 años, ¿no? Continúo leyendo. Atravesaron el Pacífico por etapas fáciles, quedándose en múltiples islas que encontraban en el camino. Las islas del grupo polinesio eran más numerosas y más grandes que lo que son actualmente. Y estos marineros anditas, junto con otros que les siguieron, de paso, modificaron biológicamente a los grupos nativos. Como resultado de la penetración andita, se desarrollaron muchos florecientes centros de civilización en estas tierras. Hoy día sumergidas. La isla de Pascua duró mucho tiempo afuera de centro religioso y administrativo de uno de estos grupos perdidos, pero los anditas que navegaron el Pacífico en los tiempos pasados, con excepción de los 132, no pudo llegar ninguno más al continente de las Américas. Entonces, yo cuando comento esto, sobre la pregunta de la Atlántica, comento algo sobre esta experiencia y pienso que así como ellos poblaron algunas islas del Pacífico, pudieron también poblar algunas islas del Atlántico, aunque no llegaran a las Américas. Los que poblaron algunas islas del Atlántico, porque la Atlántida parece que tiene relación con el Atlántico. Entonces, es importante que podamos darnos cuenta de todo este avance andita y todas estas construcciones que podían hacer, y esto, en mi opinión, pudiera ser una de esas posibilidades y una de estas islas construidas por estos descendientes anditas y, es decir, habitadas y de alguna manera colonizadas por ellos y por supuesto, habiendo allí realizado construcciones y civilizaciones de avance, pudiera ser una de estas islas que estaba de alguna manera en estas historias, en estas tradiciones que llegaron a la mano de Platón. Es pues una opinión muy personal que puede cooperar, ya que pues es importante saber que está en un nivel intermedio entre Adán y Eva y Melquisedec, alrededor de 11, 12.000 años atrás. Gracias, estimada Jenny. Gracias, Marcelino. Adelante, Adrián, por favor. Sí, a ver, varias cositas. Primero, lo que dijo primero Ismael me pareció interesante. Lo que dijo sobre los cartesios, de que fueran una especie también de anditas que estuvieran tratando de recrear ciertas tradiciones que tenían de antes, ¿no? De la época de Dalmatia o del jardín mismo. Y también tiene razón Ismael en lo que dice del periodo histórico, ¿no? Que abarcan del 1000 y pico, del 1200 hasta el 500, que aparentemente en el 500 antes de Cristo los amigos tartesios aparentemente desaparecen de una manera también poco estudiada, poco documentada, ¿no? También hay varias hipótesis de por qué desaparece este pueblo. Pero es una especie atendible esto de que podían ser unos anditas tratando de recrear ciertos vestigios de civilizaciones pasadas que nosotros relacionamos con Dalmatia. También teniendo en cuenta que algo de lo que ya dije antes, ¿no? Que el origen de estos tartesios, hay dos fuentes que los citan, uno como de origen indoeuropeo, y sabemos que los indoeuropeos vienen de dos lados. Unos vienen del Mar Caspio, que en el Mar Caspio estaban los adanzonitas primero, los adanzonitas después, y primero los pueblos de Van, ¿no? En toda esa zona del Mar Caspio. O sea que hay una teoría de que los tartesios vienen de pueblos que emigraron del Mar Caspio, para nosotros no puede ser al menos sugerente, ¿no? Interesante. Y otra teoría es que también estos tartesios podían venir de los pueblos del Valle del Indo, que sabemos que el Valle del Indo lo ocuparon con las migraciones los noditas del norte, digamos, los noditas elamitas, o sea, lo de los pueblos que después dieron lugar a los pueblos iraníes y a los pueblos arios. Entonces, digamos que
de ser verdad este origen de los tartesios, ya sea por componente nodita o por componente andita, o sea, por componente de ambos, tendrían mucha relación o muchas posibilidades de conservar en su cultura o en su memoria colectiva como pueblo vestigios tanto de Dalmatia como del Edén. En este sentido, entiendo lo que dice Jordi, que está muy bien respondido por lo que dijiste vos, Ginny. O sea, lo de Platón es una amalgama de distintas tradiciones. Es interesante cuando uno lee específicamente la descripción tanto geográfica como administrativa que Platón hace de la Atlántida, uno puede hasta desmenuzar literalmente cosas que la revelación dice de Dalmatia y cosas que la revelación dice del primer jardín de Edén. O sea, dice cosas muy casi literales de ambos asentamientos, de ambos lugares, que sabemos que están separados por una enormidad de tiempo. Pero Platón, o sea, estamos hablando de 600 años antes de Cristo, o sea, algo muy reciente. Entonces él toma muchísimas tradiciones muy antiguas, no importa de qué épocas, y las amalgama en todo ese combo, ¿no? Está muy bueno lo que dice Marcelino también de estas islas colonizadas por la migración, de estos anditas que parten hacia las Américas, digamos, ¿no? Hacia lo que hoy conocemos como las Américas, y pueblan distintas islas, ¿no? Algunas, bueno, serían las de Pascua, otras pueden ser las Azores, o el grupo de las Azores, o las que están por ahí, y seguramente también ahí pudieron haber llevado vestigios de estas antiguas civilizaciones. Lo que no me queda muy claro es si esto sucedió hace 12.000 años, o sea, por intermedio de qué se pudo haber enterado Platón también de esta fuente. Pero obviamente no lo podemos descartar. Quizás, así como se pudo haber enterado de otras que pasaron hace 400.000, no sería de extrañar que también de alguna manera se entere de estas que pasaron hace 12.000 en el medio del Atlántico. En cuanto a la Atlántida en sí, como continente gigantesco, como isla muy grande en el medio del Atlántico, eso prácticamente estaría descartado por dos hechos científicos, digamos, que evidentemente en esa época no se conocían. Uno es la deriva continental, y el otro es lo de las placas tectónicas, ¿no? La teoría de la tectónica de placas, que inclusive es más moderna que la deriva continental, y es como que la ha subsumido o la ha deglutido, la ha agrupado dentro de una teoría nueva que es esta tectónica de placas. Ya sea por la deriva continental o por la tectónica de placas, es prácticamente imposible que en el medio del Atlántico en alguna época haya existido un gran continente o algo más grande que una isla, y que después se haya sumergido, ¿no? O sea, estamos hablando de hace muchísimos años, no de hace 12.000 o 15.000 años o 10.000 años, que sería la época en que se colonizaron esas islas, como bien nos acotó tan oportuna e interesantemente Marcelino, ¿no? Para esa época sí, claramente estaban estas islas, si bien pudieron haber sido colonizadas, como nos dice la revelación, por estos pueblos, por estos marineros anditas, digamos. Pero mucho antes, o sea, hace decenas o cientos de miles de años, la teoría de la deriva continental, la teoría de la tectónica de placas, prácticamente da por tierra de que haya existido alguna especie de gran continente o de enorme masa de tierra ahí a la deriva, flotando en el medio del Atlántico, ¿no? Por este tema de los desplazamientos de las placas y de los continentes, ¿no? Así que bueno, eso, gracias. Muchas gracias. Ahora te pregunto, Adrián, te traslado, mejor dicho, la pregunta de Francisco, que preguntó si el continente perdido, entre comillas, de Mu, es igual que el continente perdido de Atlántida, o son cosas diferentes. No sé si estás en conocimiento de eso, de esa teoría del continente de Mu. De Mu no, específicamente no lo sé, no recuerdo haber leído mucho, pero sí de otros similares como Lemuria o como los hiperbóreos. Los hiperbóreos Lemuria y Mu es lo mismo, perdona. Ah, es lo mismo. Ah, buenísimo. Sí, Entonces, gracias por el dato. No lo sabía, muchas gracias. Lemuria y los hiperbóreos, ¿no? Y toda la tierra hiperbórea forman parte también de estas tradiciones, o sea, sobre todo de los pueblos nórdicos. O sea, yo creo que tanto Lemuria como los hiperbóreos podrían ser un equivalente de la Atlántida de los nórdicos, ¿no?
lo que los nórdicos conocían como, o sea, podríamos hacer la equivalencia, lo que los pueblos mediterráneos o de la civilización mesopotámica y griega podrían nombrar como Atlántida, muy probablemente en la tradición mitológica de los pueblos nórdicos denominaran esta especie de civilización perdida o de isla ahí avanzada que después desaparece por alguna catástrofe natural o no explicada, como Lemuria o como Hiperbórea. Es otro detalle del que veníamos hablando también en otras charlas, que cuando describen, ¿no? la mitología nórdica a los hiperbóreos, ¿no? que también tienen muchas connotaciones de lo que hablamos la otra vez, de los gigantes y de ciertas características que hablamos la otra vez, que eran muy similares a las que tenían lo que los mesopotámicos llamaban Anunnakis o Nefilins y todo eso que ya hablamos la otra vez. Pero bueno, los pueblos nórdicos tienen esta mitología que podemos asimilar con Atlántida. Y también podemos relacionarlo con algo que dije recién, ¿no? No olvidemos que los pueblos nórdicos, su origen, digamos, racial o biológico, tiene mucho que ver con esto de los pueblos indoeuropeos, o con los pueblos que antes vinieron del Valle del Indo. O sea, con noditas, ¿no? Con noditas del Elam y con la raza aria. Entonces, indudablemente, la mitología nórdica también tiene muchos componentes de la misma mitología de la que se nutrió Mesopotamia y la Grecia antigua, ¿no? Eso, gracias. Excelente, gracias Adrián. O sea, tenemos claro que hay un origen común para la mitología de los superhombres, de las razas superiores, de las civilizaciones antiguas. Todo indica que tenemos esa fuente que se va distribuyendo y se va mezclando con otras ideas o se mezclan las informaciones, ¿verdad? Así es. Así es, sí, claro, claramente. Como hablamos la clase pasada, ¿no? O sea, cada cosa que nosotros también venimos leyendo en la revelación, en toda esta parte digamos, de la parte 3, ¿no? De la revelación, ¿no? De nuestro planeta, y de las razas, y de los pueblos, y de las civilizaciones que hubo, claramente después tienen su correlato histórico, digamos. Cuando digo histórico me refiero a documentos, ¿no? Comprobables para la historia como ciencia, ¿no? Hablo más allá o sea, un camino distinto de la revelación, o sea, que aparentemente, y aunque muchos lo quieran seguir viendo así, aparentemente caminos o rayas paralelas, pero que claramente en un montón de lugares o de puntos se entrecruzan y podemos trazar y conocer y especular también sobre estos cruzamientos, tanto raciales como culturales, como históricos, y de todo lo que nos propongamos en realidad. Unas derivadas Excelente. históricas. Perfecto. Así es. Muy bien, muchas gracias. Ismael, adelante, por favor. Sí, voy a poner 3 fotos, ¿vale? De representativas que voy a poner. La primera es esta, un momentillo. ¿La podéis ver? Sí. Sí, se ve. Esta es una pintura rupestre de unos guerreros celtíberos, que para quien no lo sepa, los celtíberos eran íberos mezclados con celtas. Entonces, los celtas, a través de los íberos, anexaron y absorbieron muchas de las cosas que aprendieron los íberos de los tartesos. Y parece que una de ellas es ese extraño círculo concéntrico que aparece en muchas representaciones artísticas de íberos. Y cuando los íberos se mezclaron con los celtas, que se les llaman celtíberos, pues a través de esa mezcla surgieron esos extraños círculos concéntricos, que parece que los tartesos le dieron esos círculos a los íberos y los íberos se los dieron a los celtas, la representación. Y esa representación estaba vinculada a los guerreros, es decir, cuando los guerreros íberos iban por la península ibérica, portaban círculos concéntricos como símbolo importante, como un símbolo de lucha. Algo bastante curioso. Luego voy a poner otra imagen. Esa imagen que puso Ismael, ¿puedes a poner, por favor, Ismael? Sí. Esa imagen que puso Ismael, ¿puedes a poner, por favor, Ismael? Sí. Esa imagen que puso Ismael, ¿puedes a poner, por favor, Ismael? Sí. Esa imagen que puso Ismael, ¿puedes a poner, por favor, Ismael? Sí.
Aquí vemos estar los círculos concéntricos y los que están hablando de esa ciudad, porque si vemos bien, a la altura de la cabeza hay 3 puntitos y una bola. Es un glifo que significa la tradición oral. O sea, es cuando el personaje que está retratado habla como los globos ahora en los cartoons. Puede ser, quizá. Sí, yo creo que eso es así, porque aquí en América hay piedras con estos grabados, y eso representa cuando se habla acerca de algo. Y él está hablando y está los círculos que queremos pensar, o sea, que representan la ciudad. Ellos están hablando de lo que fue quizá la gloria de Dalmatia o algo. O de la cultura de los tartesos. También no tengo idea, lo que puedan hablar no sé, pero de que están hablando de eso y lo hacen. Esa es una representación de una charla acerca de eso. Puede ser. Dale, Voy también a poner otra foto que está ya de los tartesos. Un momento. Esta de aquí es de los tartesos. Aquí podéis ver a un guerrero tarteso y arriba están los 3 círculos concéntricos. Entonces eso quiere decir que los tartesos fueron los que le dieron ese símbolo a los íberos. Y pues los íberos, pues, a través de las mezclas con los celtas, que se llaman celtíberos, le dieron esa herencia cultural a los celtas. ¿Y qué son estos como cilindros? Pues eso ya no lo sé, quién sabe, y a lo mejor pueden ser transportes seráficos. ¿Verdad? Como que te digo que las piedras, los hombres antiguos no podían escribir, y las tradiciones orales se perdían, y lo que ellos hicieron fue dejar estos escritos grabados en la piedra. ¿Qué es lo que dura? La piedra. Por eso grababan en la piedra sus hazañas o sus historias. Pero esa escultura no es de los íberos, es de los tartesos, que vendrían siendo los anditas. No, me refiero al hombre antiguo, de donde quiera que haya sido, en todos hay grabados, en todos los pueblos antiguos hay grabados, eso sí. porque representan su historia. La cosa es que no había una forma de saber exactamente qué era el mundo, y la forma de ver las cosas cambia de acuerdo a la mente cósmica del momento. Voy a poner otra imagen, que esta ya es la última. Esta ya es de los íberos. Esto se encontró donde influyeron los tartesos hacia los íberos. Este ya es un círculo concéntrico que se encontró en una zona de los íberos que estuvo un poco influenciada por los tartesos también. Está el círculo concéntrico y luego está como una especie de flecha que exactamente no sé lo que es. Parece como si representase algo de arriba, como si estuviese algo arriba. ¿O hacia el norte? Quién sabe. Pero bueno, los tartesos estaban en el sur, en Andalucía. Pero... Sí, pero podrían querer decir que fueran al norte. Sí, también, o que eran del cielo, porque recordemos que los íberos consideraban a los tartesos como dioses. Pues puede que esa piedra haya traído más dibujos. Se ve que está muy gastada y se le ven arriba del círculo, del lado de la flecha, se le ven ahí otros como dibujitos, pero no se define bien qué son. Sí, fue muy antiguo y estamos estropeados. Y dice Jesucho que hay que ver primero si es original.
No, sí, sí porque- son originales, sí son originales. Porque a lo mejor una pequeña variación puede cambiar todo el significado. Además, estas piedras deberían estar muy protegidas y fuera del aspecto del aire y tal. Y los mismos dibujos tienen, los que saben de escritura y tal, saben si son antiguos o sea, eso en época moderna, según el trazo, según bueno, diversos estudios, ¿no? Entonces, claro, interesantes son todas, ¿no? Y las tablillas que se encuentran babilónicas, asiria, incluso más antiguos, ¿no? Se ha encontrado idiomas, dialectos antiguos, pues son súper interesantes, pero a ver lo que... Pues yo primero creo que hasta la forma de la piedra significa algo. La Esos forma son que tenía originales. el seguro que mar. significa algo, seguro o que el- significa algo. Pero que hay que Sí. ver si es genuino o no. Si significa algo, es algo oculto y sería para una especie de sacerdocio o de élite, no para un pueblo, ¿no? Porque si fuese una transmisión escrita, no oral, pues sería una especie de símbolo o de contraseña o de cualquiera saber. O sea que Dios No, sabe, no. Si no Dios eran sabe, ¿no? rateros actuales. Chicos, Ahora, a mí ¿qué les pasa? me Jesús, encanta el dibujo para arriba, que parece ser como un intermedio modificado, como la estatuilla. Disculpa, Jesús, permítame un segundito, por favor, disculpa. Que necesitamos dejar terminar hablar a Ismael para poder pasarle la palabra a Jordi para poder terminar el video. Si no, se nos va el tiempo, se nos van los No, minutos. yo ya he terminado. Bueno, perfecto. Entonces, Jordi, adelante, por favor. Y enseguida de Jordi vamos a terminar el video porque viene interesante. Sí, yo seré breve. No, yo es una pregunta. Vamos a ver. La raza roja emigró de Asia y fue a América. Y la pregunta es, ¿hasta dónde llegó la raza roja? ¿Hasta Argentina, abajo de todo? Porque claro, entonces, ¿con quién chocaron los incas? Porque allí en el Perú había otra gente, ¿no? ¿O no? Esta es la pregunta. La raza roja fue avanzando Hasta abajo de llegó, Argentina. claro, Estuvo hasta la todas las Patagonia. Américas, todas las Hasta Américas pobló. Todas las Américas, ¿no? Y después vinieron los descendientes, los incas que pasaron por el Pacífico. los anditas, que crearon la civilización o ayudaron a desarrollar la civilización inca. No sé exactamente cómo fue. En la Patagonia estaban los mapuches y otras culturas. Pero todo Pasaron por derivado abajo, de la ¿no? misma. Por de la misma. América pasaron. Los rojos que mucho, fueron ¿no? descendiendo no eran solo rojos. Ajá. Nos dice la revelación que junto con los rojos también vinieron mezclados otros componentes de raza roja, inclusive con raza amarilla. O sea, no es que vinieron no es solamente rojos puros que llegaron a América Y por Polinesia. Bering, sino que había mezclas. Y esas Y mezclas azul. serían, o sea, dan a entender como que los rojos más puros se quedaron en América del Norte y los rojos mezclados fueron descendiendo hacia América, donde fueron formando los pueblos originarios de América, inclusive también podrían haberse mezclado con estos componentes que vinieron del mar, ¿no? Como bien nos dijo Marcelino antes, que vinieron desde el Pacífico, digamos. Sí, por abajo, sí. Excelente. Bueno, Marcelino, si es cortito, te Muy paso la palabra. muy breve, estimada Ginny. Simplemente para confirmar lo que comenta Adrián, no olvidemos que hubo cierto grado de ciertos vestigios de la combinación con otras razas que llegaron con la raza roja. Dicen los reveladores que chocaron, que esos vestigios no netamente rojos chocaron con los rojos y los rojos con ellos, y entonces estos vestigios fueron bajando hacia México y hacia América Central y probablemente pasaron a América del Sur, y por supuesto parte de la raza roja también fue bajando. Entonces esos vestigios de alguna manera fueron los fundamentales fundadores de la tendencia central de América y de la tendencia de América del Sur, que después seguramente algunos rojos fueron bajando. Solo eso, estimada allí. Gracias, Marcelino. Excelente punto el tuyo, Adrián. Gracias. Aquí voy a leer la cita que dice exactamente lo que dijo Adrián.
El documento 64, sección 7, párrafo 5. Cuando los restos relativamente puros de la raza roja abandonaron Asia, formaban 11 tribus y sumaban poco más de 7.000 hombres, mujeres y niños. Estas tribus iban acompañadas de 3 pequeños grupos de ascendencia mixta, y el más grande de ellos era una combinación de las razas anaranjada y azul. Estos 3 grupos nunca fraternizaron por completo con los hombres rojos y pronto se dirigieron hacia el sur hasta México y América Central, donde más tarde se unió a ellos un pequeño grupo de amarillos y rojos mezclados. Todos estos pueblos se casaron entre sí y fundaron una nueva raza amalgamada, mucho menos belicosa que los hombres rojos de raza pura. En el espacio de 5.000 años, esta raza amalgamada se dividió en 3 grupos, los cuales establecieron las civilizaciones respectivas de México, América Central y América del Sur. La ramificación sudamericana recibió un ligero toque de la sangre de Adán. Debe ser a través de los anditas, ¿verdad? Que esos 148 o algo así. Bien. Ahora, déjenme por favor compartirles los saludos de nuestros amigos en Facebook. Dice Rafael Víctor González Cantú. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Saludos para ti también, Rafael. Rosalía Cartagena Sánchez dice buenas tardes a todos. Claude P., buenas tardes a todos. Fernando Chapi Martínez, salud durante amigos. Saludos, Fernando. Y Fernando Chapi dice, la Atlántida no es Dalamatia. Es probable que posteriormente a la desaparición de Dalamatia, los seres humanos guardaran aún el recuerdo borroso de los 3 círculos concéntricos, los sacralizaran y construyeran ciudades imitando la forma. Una de ellas sería Marroquíes Bajos al sur de España, otra la Atlántida, sumergida en el Golfo de Cádiz, no muy lejos de la anterior. Hace poco descubrieron algunas figuras tartésicas y tenían rasgos y estilos orientalizantes. Venían desde el este al parecer. Dice Rosalía Cartagena Sánchez. Yo también creo que Platón hizo una amalgama de la historia de Dalamatia y el Jardín del Edén. Y sigue diciendo Fernando Chapi Martínez. La otra cuestión es que en cierto momento la civilización egipcia y otros pueblos del Mediterráneo se vieron atacados por los llamados pueblos del mar. Hasta ahora no se tiene plena certeza de quiénes eran, pero venían desde el oeste, quizá huyendo del hundimiento de sus tierras. En realidad, Mu se supone que existió en el Océano Pacífico, pero es más una cuestión New Age que una leyenda antigua. Rosalía Cartagena Sánchez nos dice, antes la historia se transmitía verbalmente por medio de cuentos o leyendas, ya que la mayoría no sabía leer y escribir y eso hacía que se volviera el juego del teléfono descompuesto. Y creo que Platón, al tener preparación académica, trató de relacionar los relatos lo más cercano a las fuentes originales para preservar esa importante parte de nuestra historia. Muy bien, un segundito nada más, disculpen, tengo algo importante que hacer aquí. Tengo que cambiar acá. Disculpen la demora, es por algo importante que tengo que hacer. Frecuentemente, aquí está empezando a suceder que unas personas se aprovechan de la transmisión en vivo y envían spam o... es un bomber, ¿no? No, no es un bomber, es un mensaje que es, ¿cómo decirlo? Hay una palabra, scam en inglés, que es una estafa. Es un mensaje para atrapar gente para estafar. No, pero capaz sean los mismos y no estén mandando esos mensajes. No, ya lo guardo. Una oferta financiera. Sí, cosas así. Bueno, hermanos queridos, vamos a terminar de ver este video que está para mí buenísimo. Nomás déjenme colocarlo en primer plano aquí para poderlo compartir. Bueno. Muy bien. Vamos a ir. La Universidad de Chicago publicó estos artículos del investigador Jeffrey Rose sobre la nueva luz de la presencia humana en la península arábica y en el Golfo Pérsico antes de lo previsto. Lo llamaban el niño del cerebro roto. Disculpen. A los 5 años, Jim Quick
Rose habla que bajo las aguas del Golfo se encuentran vestigios de esta civilización, la cual podría haber tenido una trayectoria de 100.000 años de antigüedad o más, algo muy similar a lo descrito en los documentos. También dice que se han encontrado recientemente decenas de asentamientos humanos en las cercanías de la zona del mar, lo cual sugiere que originalmente vinieron del interior del Golfo. Vasijas y artefactos en estos sitios arqueológicos recientes prueban la explosión de una cultura en esa zona. Avanzando en el tiempo, la revista Archaeology News Network publicó el año 2017 sobre el descubrimiento reciente de una casa de hace miles de años en las cercanías del Golfo Pérsico. Esta casa era una vivienda unifamiliar con 3 habitaciones. Se habla de un hallazgo alucinante, inusual en la región, y se explica que esta población antigua estaba constituida posiblemente por pastores y que tenían animales domésticos, además de algunos intercambios comerciales. Todo esto otorga una comprobación fascinante de los documentos de Urantia, que declararon sobre las poblaciones cercanas a Dalmatia y el objetivo de la ciudad. Era necesario disponer de un clima favorable como parte del medio ambiente natural concebido para inducir a los primitivos de Urantia a realizar ciertos adelantos en la cultura y en la civilización. La única gran tarea de aquellas edades fue la de transformar al hombre de cazador en pastor, con la esperanza de que con el tiempo evolucionara a agricultor pacífico y hogareño. Por tanto, era muy natural que estos maestros dedicaran mucho tiempo a instruir a sus alumnos en el mejoramiento de las moradas humanas. Todos los edificios de Dalmatia eran de un solo piso, con excepción de la sede del consejo, que era de 2 pisos, y el templo central del Padre de Todos, que a pesar de ser pequeño, tenía 3 pisos. La ciudad representaba lo mejor de aquellos días primitivos en material de construcción, el ladrillo. Se utilizó muy poca piedra o madera. Se mejoraron considerablemente la construcción de viviendas y la arquitectura de las aldeas cercanas, merced al ejemplo dalmatiano. El séquito corpóreo del príncipe se dispuso de moradas sencillas y ejemplares, hogares concebidos para inspirar e impresionar favorablemente a los estudiantes observadores que residían temporalmente en el centro social y sede central educativa del mundo. El orden definido de vida familiar y residencia unifamiliar en una sola vivienda de ubicación comparativamente estable data de estos tiempos de Dalmatia y se debe en gran parte al ejemplo y las enseñanzas de los 100 y sus discípulos. El hogar en cuanto unidad social no logró aceptación hasta que los superhombres y supermujeres de Dalmatia indujeron al género humano a amar y planificar para sus nietos y los hijos de sus nietos. El hombre salvaje ama a sus hijos, pero el hombre civilizado ama también a sus nietos. Se domaron varios tipos de animales útiles, unos ya extintos, otros se perpetuaron como animales domésticos hasta el presente.
Otros descubrimientos de estructuras y restos de animales en la zona del Golfo Pérsico comprueban las palabras anteriores. Volviendo a la zona profunda del Golfo Pérsico, se ha encontrado cierta evidencia, con algunos equipos de buceo, de piedras fabricadas por humanos, y los análisis de la inundación de la cuenca del Golfo dan fe de lo anterior. Navigating IT certification prep was tough until exam topics. Ever wondered how... En el año 2019, Richard Cutler, arqueólogo de la zona, oficializó para la ciencia todos los descubrimientos arqueológicos recientes del Golfo Pérsico y que son poco conocidos en Occidente. En la descripción de este vídeo dejaremos el enlace para la presentación completa, pero comentaremos brevemente algunos puntos. En el vídeo, Cutler expone los descubrimientos en el Golfo Pérsico que dan testimonio de antiguas civilizaciones. Vasijas, alfarería y varios artefactos dan cuenta de las varias culturas originarias de Dalmatia. También las viviendas con el concepto unifamiliar que hemos comentado antes. Como vemos, estos descubrimientos atestiguan la veracidad de los documentos de Urantia. Además, se está abriendo un amplio campo de exploración de la zona del Golfo Pérsico, un campo nuevo en la arqueología y que revelará nuevos descubrimientos en los próximos años. Esperemos que los conflictos bélicos tan presentes en esa zona no arruinen estos planes de exploración. Richard Cutler comenta que bucear en la zona del Golfo es sumamente complicado. Hay mala visibilidad en las aguas profundas, pero gracias a la aplicación de sistemas de sonar se han obtenido algunos datos que se están analizando. Sobre estas anomalías en las profundidades del Golfo, él comenta una que podemos asociar a las murallas o estructuras derruidas de Dalmatia. Very bizarre anomaly. It's around about 150 meters from, it's on the seabed in about 7 meters of water. It's about 150 meters long, it's 27 meters wide, and it looks almost to form a triangle at the top here with two lines coming down either side, lots of lumps and bumps kind of either side of it. So again, I don't know what to make of it, and I've not had the opportunity to go back and dive it again or to even work out what it is, but it's definitely there. It was in a data set that we looked at from 2008 that were taken by an infrastructure company. We went back and surveyed it and we found it again. This was in about 2014. We got a chance to dive it very briefly. We took some photographs. Lo comentado nos recuerda evidentemente la muralla de Dalmatia. Y esperemos que en el futuro se avance en semejantes investigaciones arqueológicas, junto a lo que poco a poco, con la evidencia acumulativa ya recogida, se reestructurará la cronología de la historia humana. Todo lo que hemos repasado hoy nos lleva finalmente a la evidencia de una irrupción de civilización, conocimientos entregados por los llamados dioses gigantes de dichas civilizaciones, seres que actuaron como maestros y educadores extraplanetarios de la humanidad,
dando origen a la primera intervención de seres superiores en la especie humana de la Tierra. La civilización sumeria y toda la Mesopotamia de tiempos posteriores es el producto de la semilla entregada en Dalmatia más al sur. Y a través de las arenas del tiempo y las aguas profundas del mar, las ruinas llegan hasta nosotros, clamando por más descubrimientos. Ese fue el video. Muy bonito. Gracias, Chispa, qué precioso. Muy bien relatado. Jordi, adelante, por favor. Sí, me llama mucho la atención que en el texto del libro de Urantia dice que Dalmatia estaba construido con ladrillos, o sea, barro cocido. Y lo que se encuentra por ahí, que se encuentran las viviendas y todo, no son de barro cocido, sino son de piedra. Entonces, lo que sí es de barro cocido es la civilización sumeria. Los sumerios, todo lo que se encuentra de Sumeria, las estructuras y los palacios y todo, y incluso las murallas, es de barro cocido. Es de ladrillos. Eso es lo que me llama la atención. Entonces, lo que si Dalmatia está abajo a 150 metros de profundidad, tienen que ser de barro cocido, no de piedra. Eso es mi opinión, eso es lo que yo pienso. Ahora, vosotros decid lo que... Una cosa que yo tengo dudas es, los edificios eran de barro, pero no se nos dice, creo que no se nos dice de qué estaba hecha la muralla, porque no creo que la muralla fuera de ladrillos. No sé, eso no lo sé. Por eso, voy Pero a ver si encuentro. Sí que hacían los muros de ladrillo, ¿eh? Los sumerios. Sí. Los sumerios sí. Bueno, no está lo que quería decir. Gracias. Voy a ver si encuentro alguna información que nos diga de qué estaba hecha la muralla. Adelante, Jesús, por favor. No, por supuesto que de ladrillo no, granito o una cosa así, no, pero quiero decir, lanzando un poco una pluma al aire, ¿no? Dentro de este gran aventura de encontrarnos con nosotros mismos a través de la historia, opiniones, ciencia y espíritu, el hallazgo de encontrarse, por ejemplo, en Marte hace, no sé, no se sabe ni la edad, porque todavía lo está examinando, un océano de 300 metros de profundidad que albergaba vida orgánica, ¿no? Y eso ya con la tecnología se está sabiendo, ¿no? En cierto paralelismo, lo de los 8 continentes, ¿no? No los 5 continentes, los 6 continentes, los continentes que están sumergiendo dentro del fondo del océano y están sumergiendo. Encontrásemos gran sorpresa un vestigio de vida, ¿no? Porque eso supondría millones, que existía vida inteligente, no estaba hablando de organismos, posiblemente en Marte, aunque en Marte, según estudio de la ciencia, no se sabe si hubo vida inteligente o no, pero aquí en Urantia es posible que hace asombrosa cantidad de tiempo existiese, no sé, vida inteligente, no sé, portadores de vida o intermedios, tal, o quién sabe Dios, que existe, perdón por la expresión, pero que existen científicamente y comprobados porque hay pruebas de visibilidad inteligente, ¿no? O una luna o en Titán, por ejemplo, ¿no?
que en Titán se creía que era un satélite muerto, es decir, que albergaba ciertos organismos vivos, pero quizás hace millones de años, según estudios científicos muy profundos, pudo haber albergado cierta vida. Entonces, no sé, yo creo que dentro de esa orientación no podemos desdeñarla, tampoco remontarla a un infinito de tiempo, porque tampoco es tanto, pero estamos hablando entre miles de años, millones de años, que nosotros vemos el infinito muy concreto, pero la infinitud es un momento, pasan 100.000 millones de años y eso es un momento para un hijo creador, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Entendiendo ese margen del tiempo, ¿no? Que cómo cambia todo. Después Marte, pues claro, la influencia está más cerca del Sol, entonces pues todo ebulle, toda huella se borra. Gracias, Jesús. Exacto, que hay muchas condiciones que todavía hay que investigar y tenerla presente, ¿no? Jesús, en la Luna hay lunáticos y en Marte hay marcianos. En la cara oculta de la Luna, los indios están encontrando cosas bueno, que... Jesús, te estás yendo del tema. No, ya, pero me quiero decir que la Luna no está inexplorada y la cara oculta está Adiós, recién. Jesús. Gracias, Jesús. Adelante, Marcelino. Hasta siempre. No, me quedo por aquí, ya está, no molesto. Sí. Adelante, Marcelino. Muchas gracias, estimada Jenny. Bueno, mire, no, simplemente, estimada Jenny, para leer muy brevemente lo referente a las escrituras, que se ha comentado varias veces, dice en el documento 66, en la época de Dalmatia, entre los 10 cuerpos que se formaron para la capacitación de los primitivos, estaba el cuerpo docente para la difusión y conservación del conocimiento, que estaba dirigido por FAD. Dice, este grupo organizó y dirigió los esfuerzos puramente didácticos de aquellas edades primitivas. FAD la presidió. Los métodos didácticos de FAD consistían en la supervisión del sistema de empleos acompañada de instrucción en métodos mejorados de trabajo. FAD formuló el primer alfabeto e introdujo un sistema de escritura. Este alfabeto contenía 25 caracteres. Como material de escritura, estos pueblos primitivos utilizaron la corteza de los árboles, placas de arcilla, láminas de piedra, una forma de pergamino hecho de pellejos amartillados y un tipo tosco de material parecido al papel, extraído de los nidos de las avispas. La biblioteca de Dalmatia, destruida al poco tiempo de la del lealtad de Caligastia, comprendía más de 2 millones de constancias separadas y se llamaba la Casa de FAD. Y despuésito, disculpen ustedes. Y despuésito en el documento 69 dice que la escritura, página 775, dice que la escritura moderna se originó en los primeros registros de comercio. La primera literatura del ser humano fue un documento de promoción comercial, una publicidad de la sal. No olvidemos que la sal antes se pagaba con sal. Quería compartir eso, estimada Jenny, disculpen lo del teléfono. No hay problema, por favor, Marcelino. Gracias. Adelante, Adrián, por favor. Sí, gracias. No, yo quería agregar como dos datos de color, digamos, relacionados con esto de la Atlántida para quienes gusten investigar o ver las cosas desde otro lugar, que sé que hay gente que le puede gustar hacer eso. Quizás tenemos la idea de que toda esta tradición de la Atlántida, desde la época de Platón hasta nuestros días, fue algo continuado, ¿no? Como que siempre se habló de la Atlántida o siempre se hicieron elucubraciones o hipótesis o teorías sobre la Atlántida. Y en realidad no fue así. O sea,
de Platón en adelante, digamos, en la época antigua y inclusive hasta en la medieval, se hablaba muy poco de la Atlántida. En realidad era un tema estrictamente casi mitológico considerado, ¿no? No sé, no, uy, perdón. Me salió otro. ¿Se me escucha? Sí. Hola. Sí, 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 se escucha. Sí, tuve un problema con el auricular. Era un tema muy poco tratado, tanto en la antigüedad como en la Edad Media, ¿no? O sea, era un tema, no digo que irrelevante, pero quizás hasta mal visto por los círculos más elitistas o todo. Se lo veía simplemente como algo mitológico. No es que hubo un continuum en la historia donde se trató el tema de la Atlántida, ¿no? Fue un tema eminentemente de la antigüedad y que recién fue reflotado a partir del Renacimiento y de la época del humanismo, con los libros de Erasmo de Rotterdam, de Elogio de la Locura, con el libro de Francis Bacon, fundamentalmente, que le pone como nombre Nueva Atlantis a su isla, digamos, utópica, y muy fundamentalmente con Tomás Moro, ¿no? Yo tuve una época que estudié a Tomás Moro por una cuestión bueno, que no viene al caso, ¿no? Más familiar, si se quiere, pero es un tema que me apasionaba, ¿no? El de Tomás Moro, que inclusive fue una persona canonizada por la Iglesia Católica. O sea, hoy es santo de la Iglesia Católica, Tomás Moro. Y su libro Utopía tiene muchísimo, si uno se toma la molestia o le gusta leerlo, tiene muchísimo de lo que nosotros podemos traspolar como tradiciones de la Atlántida y a la luz de la revelación, inclusive como tradiciones de Dalamatia o del Edén, ¿no? Lo que me ha llevado a mí muchas veces a pensar si el buen amigo Tomás no tenía algún conocimiento o algún contacto o algún contacto más estrecho con la guía de su ajustador o su espíritu de la verdad, ¿no? Porque es asombroso a veces leerlo y ver las concordancias que tiene con estos temas, e inclusive cuando describe su isla de utopía, hay muchísimas similitudes con lo que la revelación nos cuenta sobre las etapas de luz y vida planetarias, ¿no? Sin duda, gran obra, ¿no? En lo administrativo, sí, es una gran obra. En lo administrativo, en lo descriptivo, o sea, hay muchas similitudes, tanto para atrás como para la época de lo que nosotros conocemos por revelación de Dalamati y del Jardín, como para adelante, ¿no? Cuando la revelación describe las épocas de luz y vida planetarias, la obra de Tomás Moro tiene muchísimas cosas. Y son precisamente estos utopistas del Renacimiento los que reflotan la idea de la Atlántida, que hasta ese momento, desde la época de Platón hasta la época del humanismo, digamos, filosófico, no estaba muy bien visto en los círculos académicos, digamos, o filosóficos. Y después otro dato aún más de color para el que quiera verlo o investigarlo. Hay unas investigaciones de Edgar Cayce, que era un psíquico del cual yo en lo particular no tengo muy buena referencia, ni es santo de mi devoción, pero digamos, que inclusive muchas veces ha sido vinculado con Urantia, ¿no? Mal vinculado con Urantia, digamos de paso. Este Edgar Cayce escribe un libro sobre Atlántida, cuyo eje central habla de que quienes escaparon de Atlántida, con la sumersión o con la destrucción de Atlántida, se refugian en Egipto, llevando los secretos de las civilizaciones antiguas y los secretos de los dioses sobre la tierra, se los llevan a Egipto y los esconden en la Esfinge y en la Gran Pirámide, ¿no? Para todos quienes hemos leído la obra de nuestro inefable e imaginativo amigo JJ, vemos claramente que ahí está la trama principal de la rebelión de Lucifer, ¿no? Que no solo la rebelión de Lucifer nos habla muchísimo, casi literalmente, de lo que dice la revelación de Urantia, y no nos lo dice, sino que también habla muchísimo del libro de Edgar Cayce, o sea, toda la parte de ficción neta de la rebelión de Lucifer de JJ Benítez, gran parte está tomada del libro de Edgar Cayce de la década del 40, de los misterios de Atlántida, ¿no? Esta fuga de los atlantes hacia Egipto y que llevan los secretos de las civilizaciones perdidas y los esconden para que no sean encontrados por los rebeldes o por los malignos, los esconden en la Esfinge y en la pirámide, ¿no? Bueno, nada, un dato de color para el que quiera hurgar
investigar sobre eso. La antigua Nada más, alquimia. gracias. Increíble, buenísimo. Gracias, Adrián. Hermanita, Mora tenía una imagen, no sé si la quiere compartir. Mora. Sí, adelante, Morita, espera que te voy a... Hola, bueno, a ver. Ella un es segundo. cojo, ella puede... Mira, es que se salió. No, porque Ya está, se me sí. había ido internet. Ahí preparo la imagen. Un segundito. Esta es una imagen no, es una roca, es un petroglifo encontrado acá, muy cerca de casa, porque estaba la cultura comechingona, 6.000 años antes. Y bueno, y acá podemos observar los 3 círculos concéntricos, ¿no? La característica de los comechingones es que eran barbados, rubios, altos y de ojos claros, que no solamente estuvieron acá en Córdoba, sino en parte también de las provincias cercanas con los sanavirones. Y bueno, y obviamente debe ser algo de los anditas que llegaron. Es más, se supone que desde Nazca han llegado hasta el mismísimo sur argentino, donde también hay un lago, que no me voy a acordar el nombre, a lo mejor Adri se acuerda, que se llama, que le dicen, mejor dicho, las termas del Inca, donde hay aguas termales, y está en el sur de Argentina, o sea que de esos 132 bajaron para este lado, sin duda. Eso era, y aquí se ve perfectamente los 3 círculos concéntricos, ¿no? Mora, Y ¿cómo es se un llama? grabado en piedra. No, yo digo la cultura, ¿cómo se llama? Come chingonas, come chingones. Sí, Ten cuidado, Ismael. Pórtate bien, Ismael. Pues a mí me comen de vivo. Entonces son de México. La misma estructura de que dijo Ismael. Los trazos se ven claramente manipulados. No existe tanto blanco ni tanto hundimiento como en el trazo de los 3 círculos que mostró Ismael. Hay manipulación, hay arqueológica o algo. Eres No es- conspiranoico, No, sí, Jesús, pero es verdad, ahí no no puede. es original. Está Un momentito. manipulado. Que simbólicamente signifique eso, sí, pero se ve claramente en la muestra. Hombre, yo no puedo aceptar una muestra dudable como verdad, ¿no? Porque es que eso ve un principiante de arqueología, lo ve claramente y por deber Si lo moral, ves, lo que pasa es que en esa foto está marcado con claro, tiza. está, Yo lo he visto exacto, no es una prueba. personalmente. Exacto. Jesús, Entonces, por favor, no deja quiere hablar a decir que Mora. no sea verdad ni que sea Tiene la mentira. palabra Mora, Jesús, por favor. Ok. Esa foto que mostré tiene los relieves marcados, obviamente, para que se contraste. Sí, Yo lo he visto marca capas. personalmente, esa piedra, y está, como decir, de una profundidad de 2 centímetros. Entonces, para ver bien la piedra, hay que mojarla. Ah. Entonces, una vez No que se se puede- moja la piedra, ahí se pueden ver bien los petroglifos, porque no es pintura, sino que lo han Grabado. hecho con algún tipo de piedra sílice o algo, es un Sí, trabajo. sí he oído algo de eso. Bueno, Sí, hay que pero no mojarle lo a- pueden estar Jesús. mojando. y No lo hacerle hacen cada fotos, rato, ¿no? ya está, pero no se puede mojar cada instante. Espera, A ver. Jesús. Sí, Quiero vale, saludar perdón. a Ramón Humberto Mora. Hola, Ramón, bienvenido. Gusto en saludarte. Gracias por acompañarnos. Bueno, Adrián, querías decir algo. No, sí, esto de Termas del Inca es Puente del Inca, ¿es Mendoza? No, más abajo. Porque en Puente del Inca está el lago Escondido, está el lago Faniano, no sé qué lago No, decía, no, son no. esos. No, para la próxima me voy a acordar dónde Ajá. exactamente está, pero está más abajo de Neuquén. Ah,
No. Mucho más abajo no, de no sé. Neuquén. O sea, es más, por mi casa, diría, pasaría lo que sería la ruta del Inca. De dónde baja el famoso Camino Real, que cruza todo Latinoamérica, ¿no? ¿Son piedras? Son piedras. También hay pinturas rupestres, pero estas Ok. son petroglifos, o sea, Sí. piedra labrada Grabada. en piedra o en algo. Sí. Sí había oído de montones. unas piedras que si no las mocas no se ve bien, Claro. pero Exacto. no recordaba dónde. Pues qué Sí. bien. Excelente. Bueno, amigos, llegamos al final del tiempo Estoy disponible. riéndome con el nombre. Sí, bueno, así se llama, vaya a saber por qué. Bueno, amigos, gracias por todo, por su compartir, gracias a nuestros amigos que nos acompañaron en Facebook, gracias Rosalía, Fernando, déjeme ver, Claudio y Rafael y todos los demás que nos han acompañado y que no nos han enviado mensaje. Que tengan una buena semana, que el Padre les bendiga. Y acá nos vemos el domingo que viene. Quiero decirles que una cosita, disculpen, antes de que se vayan. Quiero hablarles del congreso que va a haber en México. Para las personas que viven en la Ciudad de México o cualquier otra persona que quiera asistir, se decidió que el acceso va a ser gratuito para todos, ¿sí? Claro, el costo de hotel y el costo de viaje en caso de que alguien quiera asistir y quiera viajar, puede haber becas para ayudar con una parte, ¿sí? No hay muchísimo dinero, pero hay dinero para becas. Los que quieran alojarse en el hotel pueden solicitar beca. Los que necesiten colaboración para el gasto en la comida pueden solicitar beca. Solamente quiero decirles que para los residentes en México o para cualquier persona que quiera asistir, ya no va a haber costo de acceso a la conferencia. Se canceló el costo, ¿sí? Lo va a asumir la Asociación Internacional, ese costo. Así que si alguien quiere asistir y necesita ayuda, colaboración para viajar o para el hotel, puede solicitar beca y la asociación va a contemplar todas las solicitudes y va a ayudar a todos de alguna manera. ¿Sí? Eso es lo que les quería decir. Si alguien tiene interés, si alguien quiere saber algo más, puede comunicarse conmigo y yo lo derivo con las personas que se ocupan de todos esos temas. ¿Sí? Eso es todo lo que les quería decir. También esto va para nuestros amigos que nos están viendo en Facebook, lo mismo para ustedes. Sí. Yo digo, hablo por mí muy breve, se me ha escapado este año y otros muchos, ya para el que viene o el próximo, de tenerme en cuenta porque, claro, yo creo que el vuelo hay que solicitarlo 5 meses antes para que sea barato, pero no, que yo tengo como meta ir con vosotros, aunque sea una vez en la vida, ¿no? Qué lindo sería, muy bien. Bueno. Y bueno, y muchas gracias y muchas felicidades para todo este nuevo encuentro. Igualmente, gracias. Espero, y bueno, ya está, que hay que contar conmigo porque yo estoy por ahí. Bueno, ¿Vas a venir? Jesuso. ¿Vas a venir a... No, no puedo. Digo en un futuro, el año que viene o el otro. Bueno. Pero no te emborraches. Ya no va a ser allí en las pirámides. Bueno. Bueno, pero que no. Que pasen lindo. Cuídense mucho. Abrazos. Hasta el domingo que Gracias, viene. Jimmy. Gracias. Buen día. Un abrazo a todos. Gretchen, Nos vemos, adiós. chao. Hombre, Laura, adiós. Claudia. Bye.